No, fuimos llamados a llegar al Evangelio, a conocer la voluntad de Dios, a ponerla por obra y a crecer en su obra. Yo voy a tomar como referencia, mi amado, el capítulo 2 de Lucas, y voy a leer del versículo 46 en adelante. Voy a leer del 45 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo amén. Dice, y pensando, del 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, hablando de Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Oiga, ¿dónde lo encontraron? En medio de los doctores de la ley, un niño de 12 años, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué no nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo quiero tomar esta referencia bíblica que nos da el estado literal de Jesús como un niño y el estado espiritual. Como todos sabemos, en esta cita bíblica Jesús tenía 12 años. Jesús, mi amado, fue con su familia, su papá, su mamá, y dice algunos parientes también el verso bíblico, a las acostumbradas fiestas de la Pascua. Fueron, mi amado, desde Galilea, desde Nazaret hasta Jerusalén, varios días de camino. Ellos, mi amado hermano, fueron a la fiesta. Cuando terminaron la fiesta, regresaron para su casa y ellos creían que Jesús iba adelante con la demás compañía o con sus parientes. Cuando no le encuentran después de un día de camino o 2 días, día y medio, se dieron cuenta que Jesús se había quedado en Jerusalén y regresan a buscarlo, a ver si él estaba por allá. Cuando lo encuentran, me llama la atención que él dice que lo encontraron en el versículo 46. Aconteció que de 3 días después le hallaron en el templo. Oiga, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mi amado, tenemos nosotros un ejemplo claro. Un niño de 12 años crecía en estatura, dice el último verso que leímos, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pero vemos una cualidad específica que Jesucristo tenía. Con 12 años él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. O sea, Jesús tenía necesidad, le dijo a su mamá, de estar en los trabajos de su padre. Él no estaba enseñando, él estaba aprendiendo. Él no estaba, mi amado, imponiendo la escritura o predicando, enseñando la escritura. Él estaba oyendo y preguntando. El problema de la iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante en el libro, en la carta a los Hebreos, que son oidores olvidadizos, y esto lo dice Santiago, y no son hacedores de la palabra. El problema de la mayoría de gente que no crece es que no le interesa estar en medio de la gente que enseña la escritura. La mayoría de gente que no crece es la gente que no le interesa estar en el templo de Dios escuchando las enseñanzas de la palabra. Jesucristo aquí no estaba danzando, Jesucristo aquí no estaba corriendo, Jesucristo aquí no estaba hablando lengua. Jesucristo estaba en medio de los doctores de la ley, escuchando y preguntando. Y mire, no es malo lo que yo dije, no es malo ir al templo a hablar lenguas, a correr si siente a Dios, a llorar si siente a Dios.
No es malo absolutamente nada de eso, no es malo danzar. Pero eso no significa que usted haya crecido espiritualmente. Yo he visto gente recién convertida, mi amado, que cuando se convierten, el Espíritu Santo los llena y ellos rebosan del Espíritu de Dios. Hablan lenguas, danzan, gritan, corren, se sacuden en el día que se convierten. Y eso no está representando que ellos han crecido espiritualmente. Son gente que apenas están naciendo en ese momento. Apenas están siendo regenerados por Dios. Apenas están, mi amado hermano, conociendo a Jesucristo. Apenas el Espíritu Santo está entrando en ellos por primera vez. Y danzan, corren. Y algunos hasta Dios los bautiza en Espíritu Santo. Y también hablan lenguas. Y eso no significa un crecimiento. Mi amado, eso no significa crecer. No significa que tú profetices que has crecido espiritualmente. Eso no significa crecer. Y la gente confunde esto y lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, que es la primera cita que yo tengo. Pero te quiero poner a Jesucristo como ejemplo. Cualquiera puede decir, Jesucristo tenía necesidad de aprender. Sí, claro, porque Él era un hombre natural como mí y como usted. Él era un hombre natural como yo y como usted. Él se metió en el vientre de María, fue engendrado, por el Espíritu Santo en el vientre de María y nació como cualquiera de nosotros y creció como cualquiera de nosotros. Él hacía todo lo que nosotros hacíamos, menos pecar, menos cometer pecado. Él necesitaba crecer. Me llama la atención que él dice que cuando le dijo a María, no sabe que en los negocios de mi padre me conviene estar. María no le entendió, su papá tampoco, y regresó con ellos porque estaba sujeto a ellos. Y es uno de los problemas de la iglesia. Cuando nosotros venimos al evangelio somos niños espirituales. No somos adultos, somos niños. Venimos comenzando, nacemos de nuevo. Recuerde que es un nuevo nacimiento. Y si hemos nacido, quiere decir que estamos recién nacidos. Y necesitamos empezar a ser alimentados, a ser cuidados para empezar a crecer. Ahora bien, esto necesita, como ya lo dije, un cuidado, ser cuidado. Necesita ser alimentado. Pero ahora ya no le corresponde prácticamente solo a su padre y a su madre. Literal, cuando lo hacen crecer desde chiquito. Ahora espiritualmente ya no le corresponde nomás a su tutor, a su líder, a su pastor. No le corresponde solo a ellos. ¿Por qué? Porque usted ya es un adulto humanamente y está de su decisión. Si usted permite que le alimenten, si usted permite que le cuiden, si usted permite que le instruyan, que le disciplinen, que le regañen muchas veces, que le llamen la atención, que le hagan ver sus errores. Es ahí, mi amado, donde usted y yo empezamos a crecer. Cuando nos dejamos cuidar, cuando nos dejamos enseñar, cuando estamos en medio de la gente que sabe. Porque el problema es que la gente va y se reúne, pero con gente inmadura en la fe. Va y se reúne con chambrosos, con chismosos. Va y se reúne con gente que solo habla de trabajo. Va y se reúne con gente que no habla nada del Espíritu. El apóstol Pablo dijo, no los embriaguéis con vino, antes bien seis llenos del Espíritu Santo. ¿Qué? Haciendo que cantando salmos entre vosotros, hablando salmos, entre vosotros y cantando himnos espirituales. No hablando mal del hermano, no hablando mal del pastor, no hablando mal del líder. Ay, Sama. No hablando mal, mi amado, del diácono, de la diaconisa. No, esa no es la manera de crecer en el Señor. Eso representa, mi amado, que aún son niños espirituales. El bendito René, Dios me le bendiga, amado pastor. Eso representa que aún no han crecido. Eso representa que están chiquitos, que están necesarios todavía, necesitados todavía de leche y no de comida sólida. Y para eso vamos a ir a Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 3. Todos hemos escuchado una predicación sobre la primera carta de Corintios, capítulo 3. Todos conocemos esto. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no todos tomamos el ejemplo para no ser como la iglesia de Corintios. Que hablé al principio que los dones, el correr, el hablar lenguas, el sentir a Dios en un culto, no representa que tú hayas crecido. Usted, mi amado, a cualquier culto que vaya, es raro en el culto que si yo siento a Dios no pego mis 3 saltos, salgo hablando lenguas, porque me encanta eso. Amo sentir a Dios. Pero eso no representa que yo haya crecido espiritualmente. Porque la iglesia de Corintios estaba dotado de dones. La iglesia de Corintios, mi amado, hablaba lenguas. La iglesia de Corintios profetizaban. Por eso el apóstol Pablo más adelante, en el capítulo 12, les enseña
cómo manejar los dones, cuáles son y de qué manera se manejan. Una iglesia dotada en toda palabra, en toda ciencia, nada les hacía falta en esto, pero eran niños espirituales. Aún no habían crecido, eran carnales todavía. O sea que la palabra, mi amado, que el apóstol Pablo usa primero, no soy niños espirituales. O sea, les tuve que hablar como niños en Cristo, porque no erais capaces. Y les dice cuando les escribe, y no lo soy todavía. Había pasado un tiempo cuando él les dijo la primera vez que no eran capaces, cuando les había hablado la primera vez como niños. Y tiempo después, no sé cuánto tiempo había pasado, les vuelve a escribir y les dice, todavía no son capaces. Aún ustedes son carnales. Aún ustedes no han crecido absolutamente nada. Siguen estando chiquitos, siguen estando raquíticos espirituales. ¿Por qué? Porque no han dejado las mismas mañas que antes tenían, porque no han dejado la malicia de la carne, porque no han dejado la malicia de su corazón, porque siguen obrando en la misma naturaleza caída que se heredó de Adán, en la misma naturaleza humana. O sea, no han nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, dice la Biblia, que ha nacido en el agua y en el espíritu. Y el que nace del espíritu, espíritu es. Y el que del espíritu piensa y actúa en las cosas del espíritu, lo dice Romanos 8. Ahora bien, dice capítulo 3 de la primera carta de Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Sabe cuánto error iglesias, pastores, líderes han cometido? Que ven que tienen una iglesia carnal, ven que tienen una iglesia llena, mi amado, de chismes, llena de contienda, de ira, de disensiones, de griterías, de maledicencia, de gente que aún ama lo del mundo y se ponen a hablarles temas, mi amado, que no son para ellos. Les llevan vianda, comida que ellos no pueden comer todavía. Yo tengo una bebé de 4 meses. Yo no le puedo dar a ella un plato lleno de arroz con un pedazo de pollo y tortilla, mi amado, y frijoles. No puedo hacerlo. Ella necesita leche. Y los pastores muchas veces cometen el error de querer llevarle vianda a la iglesia cuando lo que necesitan es leche todavía, porque están niños, están carnales. O sea, necesitan hablarle lo del principio, lo que se le habla a una persona recién convertida. No más porque tienen miembros de 15, 20, 10 años, eso no importa. Su fruto denota si ellos están niños todavía, se han crecido o se quedaron ahí sin crecer. Se quedaron raquíticos en una vida espiritual, mi amado, apagada, en una vida espiritual mediocre, en una vida espiritual, mi amado, que da mucho que desear. Nahai, si handai, alima. Nosotros no podemos ser unos niños todavía. Nosotros tenemos que entender que si venimos aquí, mi amado, nuestro enfoque es crecer. Nuestro enfoque es avanzar. Nuestro enfoque es llenarnos del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestro enfoque, mi amado, es madurar en el Espíritu. Nuestro enfoque es dejar las malas mañas de nuestra vieja vida para ser gente madura en el Espíritu. No niños en Cristo, no carnales todavía. Y dice la palabra del Señor: y los carnales no heredarán el reino de los cielos, mi amado. Eso lo dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor: porque aún soy carnales, verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales todavía y andáis como hombres. Oiga, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Óigase bien. Les está diciendo: ustedes no han crecido porque pusieron la mirada en Apolos, porque pusieron la mirada en Cefas, porque pusieron la mirada en Pablo. Por eso ustedes no han crecido, porque por estar en esa disensión, en esa contienda, ustedes son unos niños todavía. Por andar poniendo la mirada en el hombre y no entender que yo solo te regué la semilla. No entender que yo solo te llevé la enseñanza de parte de Dios, y el crecimiento te lo va a dar Dios a tu vida cuando tú acá, cuando tú oigas la palabra y la pongas por obra. No seas oidor olvidadizo. O sea, el apóstol Pablo está siendo claro. Una de las cualidades del por qué no se ha crecido, una de las cualidades del por qué se está chiquito, del por qué no ves más allá, de por qué ves que otra persona
ya está siendo usada por Dios y entraron al mismo tiempo al evangelio. O esa persona aún tiene 2 años y tú tienes 10. Y esa persona ya lo ungieron como evangelista. Esa persona ya Dios le dijo que va a ser un pastor. Ay, Samaya. Y tú aún ahí todavía metido en esa vida espiritual raquítica. ¿Por qué? Porque no has dejado aún las obras carnales. Porque sigues viviendo como el hombre natural y la mujer natural que antes eras. Porque no has entendido que el crecimiento lo da Dios y no los hombres. Por andar poniendo la mirada en los errores del pastor. Por andar poniendo la mirada en los errores de los líderes de alabanza, de lo que sea, en cualquier persona dentro de la congregación. Por andar prefiriendo a uno y despreciando al otro, que era lo que los corintios hacían. Por eso tan chiquitos todavía critican al pastor. Dicen, no, que el pastor en esa iglesia donde yo me congrego es así. Pues sálgase de ahí. Si tan mal está el pastor, sálgase. Pero deje de actuar como una persona carnal. Eso, mi amado, lo estanca a uno espiritualmente. Eso, mi amado, lo mantiene a uno en un círculo que no lo deja crecer. Le tapa la visión espiritual porque se cree mejor que la persona de la cual está hablando. Y eso es de gente carnal. Eso es de gente que no ha crecido todavía en el Señor. Por eso están chiquitos. Por eso no han crecido. Por andar poniendo la mirada de los hombres. Por andar hablando mal de los demás y prefiriendo a otros. El evangelio no se trata de eso. El evangelio nos manda que nos amemos con amor entrañable, con amor fraternal, sin fingimiento, sino con un corazón puro. Ay, libasanda. Primera carta de Pedro, capítulo 1, creo que verso 20. Un corazón puro, un corazón limpio. Amados, amaos con amor fraternal, no fingido. Esas son las personas que ya crecieron. Esas son las personas, mi amado, que van creciendo en el espíritu, que no se quedaron ahí chiquititos, que entendieron que el evangelio se trata de amar a los demás, que entendieron que entendieron que el evangelio no se trata de andarle viendo los errores a todo el mundo. No, mi amado, una cosa es predicar, porque yo predico fuerte, todo el que me conoce lo sabe. Mi amado, yo hablo la palabra tal y como está escrita. Yo no me interesa si la gente se enoja o no se enoja conmigo, pero yo lo hago sin necesidad de ofender a nadie. Yo lo hago sin pensar en absolutamente en nadie. Yo predico el mensaje que Dios me entrega para cualquier lugar. Para cualquier lugar. Si Dios me entrega un mensaje de consolación, yo llevo ese mensaje. Si Dios para ese mismo lugar después me entrega un mensaje, yo lo llevo. Porque yo no voy a andarle llevando la vida a nadie. No me interesa si veo a alguien ahí, mi amado, con tacones, sin tacones, como ande. Si Dios me entrega un mensaje de consolación, yo voy a consolar a la gente, porque es a lo que Dios me mandó. Hay 3 o 4 ahí que Dios quiere levantar a través de ese mensaje, y yo no puedo irrumpir el propósito que Dios lleva. Para Dios corregir al otro, a la otra que está ahí, que no se quiere arreglar todavía, Dios lo va a hacer de otra manera. ¿Usted me entiende? Ahora, cuando Dios me entrega para darles a ellos, pues también que agarren lo suyo, porque se les va a dar. Pero eso es crecer espiritualmente, eso es ser maduro. Eso no es llevarse por la vista carnal. Usted sabe cuánto predicador, mi amado, no pasa de predicar lo mismo. Toda la vida, mi amado, predican lo mismo. Usted, cada mensaje que les escucha, cambian la cita bíblica y siguen predicando lo mismo, no cambian el mensaje. La Biblia, mi amado, está rica en sabiduría, está rica en palabra para poder enseñarle a la iglesia de Jesucristo todo lo que el Señor tiene en su rica palabra. No se puede estar predicando de lo mismo todo el tiempo. Hay que crecer, hay que madurar, hay que llevar, mi amado, nuestra vida espiritual a madurar. No podemos quedarnos estancados. Las tinieblas, mi amado, se levantan fuerte y la gente peleando todo el tiempo por lo mismo. ¿Y qué han solucionado? No solucionan nada. La gente sigue como quiere, cada quien va a obedecer, mi amado. Si Dios te pone, yo no estoy en contra, como les repito, que prediquen fuerte. Si Dios les da un mensaje, llévenlo. No callen la palabra, no sean cobardes. Pero tú no agarres nada en contra de la persona. Entran en división porque se creen más santos que otros. Entran en división, entran en contiendas, mi amado. Y las cosas no son así. Porque oran más, se creen mejor que el otro. Esa es mentira del diablo, esa gente chiquita todavía que oren 15 horas. Eso no es crecer en el espíritu. Eso es estar pequeño. Eso es ser un niño, es ser un carnal, creerme mejor que otro porque yo oro más y hay uno más que otro. Esa es basura del diablo, esa es vanagloria de la vida. Y eso dice Juan capítulo 2 de la primera carta de Juan, verso 16, que son de las cosas del mundo.
Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Que tú te jactes de lo que tú haces, que tú te jactes de lo que tú tienes. Eso no te deja crecer espiritualmente. Eso te mantiene pequeño toda la vida. Si tú oras 10 horas, hazlo para Dios. Que la gente no tiene que saberlo. Y el que se dé cuenta no tiene por qué sentirse menospreciado por cómo tú hables de eso. No tiene por qué sentirse menos que tú por cómo tú lo expongas. O por cómo tú se lo quieras hacer ver. Tienes que entender que no te puedes quedar un niño espiritual, que tienes que ser maduro espiritualmente. Ahora bien, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da el Señor. Dejemos las tiraderas. Dejemos las tiraderas. Usted sabe cuando muchas veces uno predica y hay gente que grita por allá, alábale ahora. O gente que dice por allá, ah, por aquí hay. O gente que dice por allá, por ahí es, Señor, habla Jehová. Como dice el pastor general del concilio donde yo me congrego, ¿cuándo le vas a decir al Señor, háblame a mí? ¿Cuándo le vas a decir al Señor, tienes razón, yo soy así? ¿Cuándo te vas a ver tú para adentro? ¿Sabe qué es eso? Niñez espiritual. ¿Sabe qué es eso? Pobreza espiritual. Queriendo, mi amado, que Dios esté exhortando al otro, pero tú no te estás viendo el mal que estás haciendo. Tú no estás viendo esa ponzoña. Tú no estás viendo esa ponzoña que tienes adentro, ese deseo de que cada persona sea confrontada. No estás viendo que eso también es pecado. En vez de orar por esa persona, pedirle con amor a Dios. Eso es niñez espiritual. Y por eso no has crecido. Hasta que sueltes todas esas cochinadas de la carne, porque eso es de la carne. Son contiendas de la carne. Por eso no has crecido. Por eso estás raquítico, pequeño espiritualmente. Es hora de crecer. Es hora de hacer la manera correcta para el Señor, las obras correctas para crecer en la voluntad de Dios. Vamos a seguir, mi amado, porque si no nos vamos a quedar ahí. Hebreos 5. Mira Hebreos 5. Hebreos 5 solo le va a confirmar lo que yo le estaba hablando en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 5 del verso 11 al 14. Dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mi amado, ¿cuántas personas tienen años dentro de la iglesia y no se conocen la Biblia? ¿Saben por qué? Porque son tardos para oír. Aunque no le estudien, pero de tanta prédica algo se les tendría que quedar. Le dice el escritor de los Hebreos a la iglesia de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Les está hablando del sacerdocio de Jesucristo, que es mayor que el sacerdocio levita, que es mayor que Aarón, que es mayor que todo eso, y que él es el sumo sacerdote. De eso les viene hablando en el contexto. Y aquí les dice, es difícil de explicar, pero porque ustedes han sido tardos en oír. Le dice, porque debiendo ser ya maestro, o sea, se lo he explicado muchas veces. Usted en este tema ya tiene que ser maestro, le está diciendo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Óigase bien y dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Usted sabe cuánta gente puede estar aquí conectado ahorita que tiene 10 años en el evangelio y Dios los dejó que se conectara? Son predicadores y Dios los deja que se conecten. ¿Sabe por qué? O Dios los hace que se conecten. ¿Sabe por qué? Porque tenían necesidad de esta leche todavía. Esta es leche. Esta no es comida sólida. Esta es leche. Estas son las prédicas que se le da a la gente que viene comenzando en el evangelio. A los de 10, 15 años en adelante se le tendría que estar hablando, mi amado, sabiduría de la palabra. Como dijo el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Se le debería estar hablando cosas profundas. Se le debería estar hablando mensajes escatológicos. Se le debería estar hablando cualquier otro tema, mi amado, que también son de suma importancia. Pero ¿por qué Dios te conecta a una transmisión
donde se está dando leche y tienes tantos años en el evangelio. Medita en eso. ¿Qué actitud de carnal, de niño todavía en Cristo puedes tener? Eres inexperto aún en la palabra. O sea, se han hecho tales, les dice que hay que darles lechita de nuevo. Hay que darles leche. ¿Para qué? Para que crezcan. ¿Para qué? Para que entiendan. Volverles a predicar lo mismo, para hacerles ver que no han dejado la vieja manera de vivir. Mi amado, son crisis espirituales de las cuales hay que actuar en el momento, así, porque son cosas que nos estancan. Son cosas, mi amado, que realmente nos arruinan completamente. Nos arruinan. Y es necesario sacarlas pronto de nuestra vida. Les dice en el verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, un verso explícito e importante. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por ¿el uso de qué? De la palabra. En el verso anterior les dice que son inexpertos en la palabra. O sea, ellos no le dan uso a la palabra, no la ponen en práctica en otra palabra más explícita. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, o sea, los que usan, los que practican la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero los que no ponen atención a la palabra, los que son tardos para oír, los que son oidores olvidadizos, son inexpertos en la palabra. Por ende, aún tienen necesidad de leche. Volverles a repetir y a repetir lo mismo. Y son gente que muchas veces piden más. Ay, yo quiero un tema de tal cosa. El pastor no deja de predicar esto, no deja de predicar lo otro, porque Dios lo está llevando a que te siga dando leche, porque no has crecido, porque sigue siendo el mismo niño espiritual, porque sigue siendo la misma persona que antes eras, solo que ahora con una Biblia en la mano. No has crecido, estás pequeño. Ahora no dice malas palabras, pero ofende a los demás, diciéndole a todo mundo hijo del diablo, engendro de Satanás. Y tal vez la persona, nada que ver con eso. No todo mundo es hijo del diablo. Hijo del diablo es el homicida, lo que enseña la Biblia. Hijo del diablo es el que envidia, el que mata, el que aborrece a su hermano. Hijo del diablo es el que practica el pecado, en pocas palabras. Es lo que enseña la Biblia. En esto se conocen los hijos del diablo, dice Juan. En que los que practican el pecado son del diablo. En los que aborrecen a su hermano son del diablo. Y en esto se conocen los hijos de Dios, en que aman y practican la verdad. Es simple. No se le puede llamar hijo del diablo a todo mundo, pero como tiene la mala costumbre desde su vieja vida de insultar a los demás, ahora usan los insultos cristianos. Esos son insultos cristianos. Y le llaman perro mudo a todo mundo. La Biblia solo le llamó perro mudo en Isaías a los que sacan de contexto todo, ni conocen Biblia. Lo que les gusta es insultar a los demás. Lo que les gusta es hablarles mal. Ah, basata, llama, quima. Por esto me van a odiar, mi amado, pero no me importa. Lo que les gusta es hablarles mal a los demás. Eso es lo que les encanta. Creerse los mejores. Mas no saben que son niños espirituales. No han crecido para nada. Siguen raquíticos. Es necesario que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Pedro 2. Versículo 1 y versículo 2. Oiga lo que dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Oiga, toda malicia. La malicia, mi amado, es simple. Usted planea algo en su corazón para contra su hermano. Usted planea algo, agarra el micrófono y va a subir al altar y dice: voy a leer este texto bíblico para que aquel hermano que anda en este pecado le caiga duro desde ahorita. Y llegan, se suben, leen el verso y dicen: como uno por ahí, como hay gente por aquí que anda en esto, mi amado, y no le toca predicar. Le toca, Dios mío, le toca orar por las ofrendas y se va, se sube, lee el versículo y empieza a tirar a la gente. ¿Sabe qué es eso? Malicia. ¿Sabe qué representa eso? Que son carnales todavía, que están niños espirituales, que no han crecido para nada, que están raquíticos ahí chiquitos, están en miseria espiritual. Dice: dejando toda malicia, todo engaño. ¿Cuánto cristiano no le gusta mentir, mi amado?
les encanta mentir. Les encanta hablar mal de los demás, hablando mentira. Les encanta engañar a sus parejas, a sus propios hermanos. Les encanta hacer eso. ¿Y eso qué es? Es niñez espiritual. Es carnalidad. Hipocresía, envidia. ¿Cuánta gente hipócrita tenemos dentro del evangelio? ¿Cuánta gente envidiosa? Que porque Dios usa a otro, mi amado, se molestan, le hablan mal al pastor de ellos. No es por ahí, ¿verdad? Arruinar el mensaje. Por envidia hablan mal de los demás. Porque Dios los usa más a los otros que a ellos. Porque Dios testifica más cuando predica el otro que cuando predican ellos. Pero es que ellos forman el mensaje pensando en el hermano y los otros forman el mensaje pidiéndole a Dios lo que la gente necesita. Ay, Dios mío. Y eso se llama madurez espiritual. Eso se llama madurez espiritual. El que prepara un mensaje pensando en un hermano, ese se lo llevó, mi amado, la inmadurez espiritual. Y ya sabemos para dónde se lo va a llevar eso. La niñez, la carnalidad. Ahora, el que prepara un mensajito ahí adentro, a solas con Dios de su cuarto, hablando con Dios, diciéndole que este pueblo necesita, ¿qué quieres para esta iglesia? Dame lo que la gente necesita, lo que los necesitados que estén ahí reciban, que lleven hoy pan vivo del cielo. Aleluya. Mi amado, esa gente madura espiritual. Esa gente que deja que la voluntad de Dios se efectúe. Y eso lo vamos a ver ahorita en Colosenses adelante. Dice, desechando toda hipocresía, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Oiga, desead como niños nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Usted me está entendiendo? Dice que dejando toda esa carnalidad, ahora deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Aquí no te habla de los mismos, de la misma metáfora. No usa la metáfora de la misma manera como la usa el apóstol Pablo, ni como la usa el escritor de los Hebreos, diciendo que aún son niños. No. Allá el apóstol Pablo le dice niños porque son inmaduros en el evangelio. El escritor de los Hebreos le dice lo mismo porque desconocen los rudimentos que se les ha enseñado miles de veces. Aquí el apóstol Pablo dice, te pone el ejemplo, así como ese niño recién nacido, el apóstol Pedro, perdón, como ese niño recién nacido desea la leche, desea tú también, porque el único alimento del niño recién nacido es la leche. Entonces el único alimento tuyo tiene que ser la leche no adulterada, la palabra del Señor que no es adulterada, que está aquí escrita, sin quitarle, sin añadirle, sin ponerle. Así de simple. Desead esta leche. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Desead oír la palabra no adulterada para que crezcáis en la salvación o para salvación. Oiga, el verso 3 me encanta. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Romano nos enseña que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. O sea, el apóstol Pedro te está diciendo, si es que habéis gustado el arrepentimiento de Dios en tu vida. Si lo habéis gustado, vas a desechar la malicia, el engaño, las envidias, la hipocresía y las detracciones. Y vas a desear la palabra todo el tiempo no adulterada. No vas a querer siempre esos mensajitos que te mueven las emociones, que te dicen tú eres profeta, que te dicen tú tienes un gran nivel espiritual. Nada de eso. Palabra no adulterada, Biblia pura, santa escritura de Dios. No miticismo, no brujería. No hablando que... Escuché a una tipa por ahí, porque no son mis hermanos, que diciendo que ella se conectaba con el elemento de la lluvia y que cada quien tiene que conocer su elemento, que ella cuando Dios la usa más con el elemento de la lluvia porque ella se conecta, esa es basura del diablo. Esas son fábulas, pasoma, nama, quima. Esas son fábulas, cuentos de vieja y se creen los súper espirituales y son gente carnal. Gente que no saben lo que hablan. Gente que hablan tonteras, estupideces, mi amado, porque no conocen Biblia, porque no conocen Narosa, Yama, Kima, porque no Borose, Kai, porque no conocen la verdadera palabra no adulterada y no desean esa palabra, esa leche no adulterada para crecer para salvación. La gente lo que desea es escuchar esas tonteras de esa gente. Escuchar profecías, que te veo por las naciones, que te veo, que... Mi amado, Dios mío, de verdad es pura tontería. Le gusta escuchar todos esos cuentos de viejas, todas esas fábulas de viejas, pero no le gusta la leche pura, no la desean, no la anhelan.
Y el apóstol Pedro dice, deseen esa leche, amen esa leche para que crezcan para salvación. Los que no la aman no van a crecer para salvación. Lastimosamente, mi amado, hay una condenación eterna que le espera a todo aquel que no ame la Biblia. Todo aquel que no ame la palabra, todo aquel que no lleve, mi amado, su vida de acuerdo al mensaje de Dios. Alabado sea Cristo. Si arruinó el mensaje. Vamos a ir a Colosenses 1:9 y aquí vamos a conocer la voluntad de Dios y cómo vamos a crecer, perdón. El apóstol Pablo ya te da una especificación de cómo vas a crecer. Primero te hablé del por qué estás pequeño espiritual. Con el apóstol Pedro te mostré el segundo punto, que es cómo crecer. Deseando la leche no adulterada, deseando la palabra del Señor no adulterada. Colosenses 1:9, el apóstol Pablo me encanta. Que el apóstol Pablo le dice a los colosenses lo que él anhela, lo que él desea, lo que él ora para Dios. Dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, oiga, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a mí lo único que me habla de Dios es esta Biblia. Porque el libro de los Mormones me menciona a Dios, pero me menciona más a su profeta, al profeta Smith, a John Smith, a basura del diablo, que se le apareció el ángel llamado no sé qué y por ahí se van. Yo tomé ese libro para leerlo. En su introducción lo aventé, lo eché para afuera. Lo primero que decía que no había un libro aparte de ese que te acercara más a Dios. Y yo dije, espérate, esto es basura. No lo seguí leyendo, lo tiré, lo boté. Porque no me interesaba. Porque yo quería crecer en ese momento, estaba recién convertido. Ahora que yo he alcanzado un pleno conocimiento por misericordia de Dios, ya pasé la primera etapa por misericordia de Dios, mi amado, y no me estoy alabando a mí mismo, me estoy poniendo nomás un ejemplo. Ahora yo puedo agarrar ese libro y leerlo y no voy a ser confundido, porque yo lo que deseo es conocer esta Biblia y conocer todas esas herejías, esas basuras del diablo que hablan para contradecirlos con la palabra, todas esas doctrinas del demonio que ellos hablan para contradecirlos con la verdadera escritura, con la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque anhelo, como el apóstol Pablo anhelaba para los colosenses, que conocieran, que fueran llenos del conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios Cristo, ¿y cuál es la voluntad? Que te conozcan a ti y que me conozcan a mí, que me has enviado. ¿Y cómo lo va a conocer? A través de la palabra. No hay forma, no hay otra manera de conocerlos, solamente a través de la palabra. Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. O sea, lo que me habla a mí de Jesucristo y del Padre son las escrituras. Llenándose, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo quiero crecer en el conocimiento de Dios y solo las escrituras me hablan de eso. Volvamos a la Biblia. Es la única manera de crecer. Es la única manera de crecer. No hay otra manera. Péguese a la Biblia. No se deje llevar por tonterías. No se deje llevar por dones. No se deje llevar por milagros. No se deje llevar por profecías falsas. Que hay un montón de espíritus pitonizas, mi amado, profetizando por todas partes. Y yo no tengo miedo a decirlo ni a hablarlo. Todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, mi amado, lo vamos a refutar. Todo. El liberalismo, el como la ultra sana doctrina que se ha levantado, condenando lo que no es condenado por la Biblia. Toda esa basura la vamos a atacar con todo lo que da. Todo eso. No vamos a permitir que se manche el santo evangelio de Cristo. No lo vamos a permitir. Lo poquito que Dios nos permita, mi amado, conocer, lo vamos a enseñar. Pero la palabra no adulterada, para que crezcamos todos, para que no nos quedemos pequeños, para que llevemos el verdadero evangelio del Señor. Hay que ser santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Pero no vamos a condenar lo que la Biblia no condena. No vamos a llamar pecado lo que la Biblia no llama pecado. Lo que la Biblia no llama pecado, záfese de ahí, déjeme a mí. Mándeme para el infierno si usted quiere, pero obviamente la Biblia, su palabra, que es la autoridad máxima en esta tierra,
y fuera de la tierra, a mí no me condena por eso. Así de simple, así de sencillo. Pero gente, mi amado, que condena por cualquier cosa, por pensamientos estúpidos que se le vienen a su mente. Indignado con todo eso, mi amado, indignado contra eso. Tonterías lo que hablan, tonterías lo que predican. Son niños, son carnales. No les interesa crecer en el verdadero conocimiento de Dios a través de la palabra no adulterada. Todo viene en concordia de lo que te viene hablando. Y para la gente, mi amado, que tanto habla mal de sus pastores, de sus líderes, y son los que conocen, y gente que no conocen Biblia, porque tuvieron un sueño, que Dios me reveló que el pastor está mal. Pero, entonces, ¿por qué Dios a ti no te ha levantado como un predicador? Ni tan siquiera Biblia conoce. ¿Y cómo tú vas a decir que el pastor está mal y no conoces ni Biblia? O sea, y tú lo que pasa es hablando mal de él todo el tiempo. Hablando del líder de alabanza, del líder de damas, del líder de caballeros, del líder del diácono, de la diaconisa, del ujier, del que barre la iglesia, del que jala a la gente, la ven. Hablando de todo mundo. Les traigo una cita bíblica para eso. Y vas a ver la otra forma para crecer en el evangelio. Efesios 4. He predicado de aquí, mi amado, muchas veces últimamente. Muchas veces. Y me encanta, ¿sabes? Cada vez que Dios me da algo de aquí, aprendo algo nuevo. Y entiendo que las autoridades las puso Dios por algo. Y el que no se sujeta a esas autoridades está malísimo en este evangelio. Está malísimo. Y lastimosamente se va a quedar chiquitito toda su vida. Dice Efesios 4, capítulo 11 en adelante. Él mismo constituyó, o sea, Dios, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Dice el verso 9, el verso 10, que el que subió, que el que descendió a las partes más bajas de la tierra y asimismo fue coronado en gloria, el mismo ese, Jesucristo de Nazaret, fue el que lo constituyó. El único que tiene el poder, la majestad para hacerlo. Constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros en una congregación. 5 ministerios él dijo. Mire para qué. A fin, verso 12, él los constituyó a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De perfeccionar a quién? A los santos, a los feligreses de la iglesia. Te tiene un pastor para que lo perfeccione. El Espíritu Santo trata conmigo. Tiene un pastor para que lo corrija. Buen igualado. Irrespetuosos, que irrespetan la autoridad que Dios puso en ese lugar. Y aunque se escuche fuerte, pero es la verdad, son personas igualadas. Mi amado, que se creen superior que el hombre que Dios constituyó. Cristo lo puso, no lo puso un hombre. Usted se cree mayor que Cristo. Usted se cree mayor que Dios. Para refutar la autoridad que ese hombre tiene, esa mujer tiene de pasoma, de parte de Dios. Él lo puso ahí para perfeccionarlo a usted. Que usted es de los santos de la iglesia. Oigan lo que dice. Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gente que no le gusta que le digan lo que hagan. Están chiquititos todavía, no quieren crecer. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dijo Pablo allá? Para que crezcáis en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? Enviándoles una carta para que conozcan. Les habló de la deidad de Cristo. Les dijo que Cristo, por Él, por medio de Él, para Él y por Él eran sustentadas todas las cosas. O sea, les habló de que se dejaran, se despojaran de su vieja vida, enseñándoles. ¿Quién era Él? Apóstol. ¿Constituido por quién? Por Cristo. Cristo fue el que se le apareció para llamarlo como apóstol de los gentiles. Ahora sí, sigamos. Maldito César, quien Dios me le bendiga. Dice, y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo mundo se lleva esto para el cielo. Ay, alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Ni tan siquiera dice la estatura del varón perfecto. Dice a un varón perfecto. ¿Sabe qué significa la palabra perfecto en el griego? Griego teleios, maduro espiritualmente, maduro mentalmente. De lo que te vengo hablando desde un principio. Hasta que seamos varones maduros, mujeres maduras espirituales. Y alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? La vida de Cristo en la tierra, que Él fue el ejemplo
Él vino a dar el ejemplo para que todos siguiéramos sus pisadas, dice Pedro. Dice ahora, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Hablándote de la misma metáfora que usó Pablo. De la misma metáfora que usó, el escritor de los Hebreos. Niños, gente inmadura, gente carnal, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Tienes pastores que te dirijan, por eso te predican la verdad. Tienes evangelistas, maestros en tu iglesia para que te enseñen la palabra no adulterada, para que crezcáis para salvación y no seas llevado como un niño fluctuante por todo viento de doctrina, por toda profecía falsa de un demonio, de una gente que ni se congrega, que están en fornicación, en adulterio, te vienen a profetizar y tú les crees. Por Dios, eso se llama inmadurez, amaya. Eso se llama, mi amado, inmadurez, niñez espiritual. ¿Pero por qué? Porque no aman la palabra no adulterada, porque no la anhelan. Y tienen los 5 ministerios para que se le enseñen. No esos profetías falsos que andan ahí entregando carros, apartamentos, casas, salones de belleza, lo que quieran entregar. No me importa, quiero palabras no adulteradas para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, para que no sea llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. A los ultra sana doctrina se les olvida el amor. No lo conocen, no saben lo que es amor. Hablan de él, pero no lo conocen, no saben lo que es eso. Les voy a dar un texto bíblico para que analicen lo que es el amor de Dios. Y en esto mostró Dios su amor para con nosotros. Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no mereciéndolo. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, no mereciéndolo. Ahora, ¿quién te crees tú para condenar a otro? Porque para ti no lo merece. Ese no es el amor de Dios. Sigamos. Para que, siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos. Oiga, crezcamos. Dios no nos quiere chiquitos, nos quiere creciendo. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, todos los miembros ayudándose mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La actividad propia de cada miembro, no metiéndose en el trabajo del pastor, porque a usted no le importa eso. No metiéndose en el trabajo del diácono, porque no le importa. No metiéndose en el trabajo de la hermanita que está a su lado en una silla, no le importa. En su actividad, ahí usted crezca en amor. ¿Para qué? Para ir edificándose. Ahí crezca, para ir edificándose en amor, en su actividad, en lo que Dios lo puso, no metiéndose en la actividad de otro. Y es la manera por la cual nosotros podemos crecer. Hasta aquí Dios me ha ayudado, mi amado. Esta es la pequeña enseñanza que Dios me entregó para la gloria de su nombre. Me perdonan, mis amados, pero ando un poco mal todavía de constipado. No sé qué es bueno para eso. Me dio gripe, tengo ya como 12, 15 días. Y no se me va la flema y todo eso. Y no sé cómo quitarme. O sea, ya no me siento mal de gripe, sino solo como esa de la flema y eso. Pero no sé cómo quitarme eso. Si alguno sabe, me deja un mensajito por ahí, por favor. Ya oramos por eso, para que no vaya a decir hombre de poca fe. Pero bueno, Dios, pues lo que le place, ¿no? Entonces, mis amados, esta ha sido la pequeña enseñanza que Dios me entregó. Para mí ha sido un gozo, un placer haberles compartido, ¿verdad?, lo que Dios me ha entregado. Realmente he tenido muchas luchas, muchas batallas para transmitir en las redes, mi amado. Estamos con todo predicando en todos lados, pero donde pues se nos permite predicar, pero sabe que con las redes sociales he tenido como esa lucha, ¿no?, en la cual pues estoy debatiendo con eso, tratando de discernir pues si es la voluntad de Dios o qué, o realmente puede ser el maligno o mi carne que no me está permitiendo estar muy seguido por acá. Pero ayúdenme a orar por eso, mis amados, con toda humildad se los pido, sin vergüenza alguna, porque necesito entender qué es lo que Dios quiere. Necesito entender qué es lo que está pasando, mis amados, para poder, pues usted sabe, hacer la voluntad de Dios, para poder seguir haciendo el trabajo del Señor.
Pues muchas veces el tiempo también usted sabe, nos atañe, nos oprime, pero porque tampoco queremos venir aquí, usted sabe, hablar así lo que se nos venga en mente, no, sino que estudiar y preguntarle a Dios qué quiere que yo le predique a esa gente que va a estar conectada ese día, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy nos llevamos una enseñanza de por qué no crecemos y de cómo debemos crecer y cómo vamos a crecer. Todo está por medio de la palabra. Con esto, miel con limón, siervo. Amén, hermana Rosa. Dios me le bendiga. Muchas gracias. Hermana Pastora Gladys, ponga su petición. Vamos a orar ahorita. Antes de irnos ya me voy porque, pues, como saben, pues tenemos una bebé y, pues, también da un poco de trabajito, ¿eh? Tenemos que estar ahí pendientes también apoyando, pues, a mi madre esposa. Y gloria al Señor, hermana Elsa, Dios me le bendiga. La gloria y la honra sea para el Señor, amén. Que sea el Señor siempre, entonces, añadiéndonos cada día más para poder seguir aquí con ustedes, trabajando, amén. Así que vamos a orar, mis amados hermanos, para poder quedar despedidos. Si la hermana Pastora Gladys Santos puede enviar su petición, pues vamos a orar por ella, y si no, pues que sea el Señor obrando, amén. Padre mío, Dios de gloria, te doy gracias, he predicado tu palabra, Señor, que seas tú obrando en cada uno, Padre, que seas tú bendiciéndolo, Señor. Mira todo aquel, Dios mío, que pudo, Señor, Dios mío, eterno de la gloria, tener, bendito Dios amado, el tiempo de escuchar esta enseñanza, Padre. Los que están escribiendo, bendito Dios amado, que la enseñanza ha sido de bendición, Dios mío. Por favor, bendícele, guárdale, Señor, cúbrele, Padre, y hazle crecer en el Espíritu, bendito Rey de Gloria. Que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios mío, guiándoles cada vez más a la palabra, Padre, dándoles sabiduría y entendimiento, poniendo amor, bendito Rey, por la palabra, Padre Santo del cielo. Anhelo, Padre, hambre, sed, bendito Dios de justicia. Señor, bendice a cada uno, Dios mío, a nuestros hermanos, Padre amado, de los que están ahí conectados, bendito Dios de gloria, las personas que nos dan palabras de ánimo, Señor, bendíceles, guárdales, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú proveyendo, Padre, ese templo para la congregación de la hermana Pastora Gladys Santos. Dios mío, tú conoces la necesidad, Dios mío, de tu sierva, de la congregación que tú le has puesto en tus manos, Señor, Dios de gloria, en el nombre de Jesús te lo suplico, Padre, ayúdale, Señor, provéele, bendito Rey de los cielos, por el poder de tu palabra, te lo ruego, bendito Dios amado, que tu presencia esté con ellos, y que Jehová Jireh, Jehová que provee, Jehová que suple, esté siempre, Padre amado, proveyéndole a ella y a su congregación. Señor, bendice a mi hermana Elsa, a mi hermano Juan Carlos, a mi hermana Lisbeth Lazo, Señor, Padre, que seas tú guardándole a David Maldonado, nuestro hermano, Padre bendito, nuestra hermana Silvia, Señor, que seas tú, Padre amado de gloria, guardándoles en todo momento, y hacia cada uno, Señor, que estuvo ahí conectado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Amén y amén, Padre mío. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que sea el Señor siempre con cada uno de ustedes. Amén. Que sea el Señor ayudándoles, guardándoles, y que sea el Señor fortaleciéndoles. Trataremos de estar aquí. Hemos programado, amén, con mi esposa, que ella estará los miércoles y yo estaré los lunes. Así que estaremos, ¿verdad?, dando lo mejor de nosotros para poder estar aquí. En cada transmisión que me he conectado les he dicho que trataré. Y estamos en eso, mis amados. Estamos en eso, amén. Y pues como le he dicho tanto que pues estaré aquí tal día y no lo he estado, de verdad he quedado como un mentiroso. Y Dios sabe que pues realmente eso no está en mi corazón. En mi corazón no está en ninguna manera, pues, ¿verdad?, decir algo que no voy a cumplir. Pero pues como le digo, o sea, uno pues tiene, ¿no?, muchas veces como esas batallas de las cuales uno dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero bueno, vamos a seguir, mis amados hermanos, al pie del cañón, adelante. Amén. Aquí no hay retroceso, de esto estamos claros. Nosotros vamos aquí hasta que Cristo venga con la ayuda del Señor, porque nunca es nuestra fuerza, que quede claro eso. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Será hasta una próxima, mis amados. Buenas noches a todos y que descansen. Amén. Que el Dios de los cielos sea guardándoles y arropándoles su vida y su familia.